Hemos realizado este sistema de automatización para controlar el llenado de un tanque de agua, usando llamadas telefónicas. Y este proyecto lo he aplicado en la vida real y está trabajando todos los días. Muy interesante el proyecto y te muestro cómo lo hice en este video. Soy Androbot y bienvenidos al mundo de la electrónica. Este experimento electrónico está siendo patrocinado por UTSource, una gran empresa desde China que se encarga de distribuir componentes electrónicos en buena calidad. Puedes ingresar a su página www.utsource.net y encontrarás una gran cantidad de material electrónico a bajo costo. Este proyecto consiste en dos etapas de circuitos. La primera es el sistema transmisor, que monitorea el nivel del agua y utiliza dos diodos LEDs para indicarnos visualmente el nivel que va detectando, que en este caso son dos niveles. Y utilizo tres cables simples para ir detectando el mismo nivel del agua. En este siguiente esquema te demuestro cómo se va conectando el circuito del transmisor. Para detectar el nivel del agua, he aplicado la conmutación de transistores NPN, inyectando señal positiva directo al agua, que son 12 voltios, y dos cables que irán indicando el nivel del agua, nivel bajo y nivel alto. Así, cuando llegue a tocar el agua a esos cables, activarán la base de los transistores, encendiendo los LEDs. Así sabremos visualmente en qué nivel irá subiendo o bajando el agua dentro del tanque. Entonces usaremos el microcontrolador para ir detectando el nivel y automatizar la función de activar inalámbricamente una motobomba de agua, mediante este lector de SIM que permite enviar y realizar llamadas telefónicas. Ya explicamos en varios videos cómo poder usar esas funciones del módulo SIM. Ve los videos completos, por favor. Ya que en el código simplemente hacemos unos nidos de condiciones para ir detectando el nivel del agua en el tanque, cuando está lleno o cuando está vacío. Siempre se realiza una sola llamada telefónica a un número celular específico durante un tiempo y luego finalizamos la llamada con un comando AT que reconoce el módulo SIM. Y esa llamada telefónica le llega al circuito receptor GSM que activa la motobomba de agua, que es la segunda etapa de este proyecto y les explico cómo funciona. Esta segunda etapa es el receptor GSM y solo se encarga de recibir llamadas telefónicas del mismo transmisor usando otro módulo lector de chips telefónicos. El esquema es casi igual que el transmisor, solo que esta vez se encargará de recibir llamadas telefónicas de un solo número de celular, para luego activar un relay de 12 voltios. Este relay permitirá activar una motobomba de agua trifásica de 380 voltios. Claro que este motor tiene su sistema de arranque, mediante contactores que funcionan a 220 voltios. Entonces, aprovechamos en activar los contactores que arrancan al motor trifásico usando el relay de 12 voltios como un interruptor, usando los contactos común y normalmente abierto. Así de simple es este circuito receptor. Cada vez que recibe una llamada telefónica, se activa y desactiva el relay. Y en el código es bastante sencillo para recibir llamadas telefónicas. Después colocas condiciones para saber qué números telefónicos puedan acceder a la secuencia de activar el relay. Y el mismo programa finaliza la llamada telefónica que estaría recibiendo. Realmente este proyecto sí está cumpliendo la automatización a distancia usando la señal GSM. Y aunque demora un poco, pues sí llega a cumplir con la expectativa de la automatización inalámbrica. Pero ¿por qué llegué a usar este tipo de comunicación GSM para automatizar este que parece un sencillo circuito de control inalámbrico? La distancia que había entre el tanque de agua y el motor que enviaba el agua era bastante larga. Pude documentar los lugares con el previo permiso de los propietarios. Por ejemplo, en este lugar se encuentra la motobomba trifásica que enviaba el agua. Aquí es donde instalamos el receptor GSM.
pero el tanque de agua se encontraba mucho más lejano, más arriba para ser exacto, como 1 kilómetro y demás, y era bastante grande donde se almacenaba el agua. Aquí instalamos el transmisor GSM para detectar el nivel del agua y avisarle cuando está lleno y vacío y activar el motor. Fue bastante eficiente el proyecto. En el transmisor los únicos inconvenientes que tuvimos fue el problema de la corrosión de los contactos para el nivel del agua. Y estábamos probando otros tipos de electrodos más resistentes porque la verdad se oxidaban mucho. En el receptor, como es un circuito de bajo consumo, era muy propenso al ruido eléctrico que generaba el motor al encenderse, y a veces se reiniciaba y no reconocía las llamadas telefónicas. Como soluciones, he propuesto para el receptor GSM usar filtros de red para eliminar los ruidos que provocan el circuito de arranque de la motobomba. Y para el transmisor, usar flotadores aislantes de plástico para que sean más sensibles y resistentes dentro del tanque de agua. Hasta ahora el proyecto avanza muy bien, pero cualquier sugerencia para mejorar este proyecto son bienvenidos en los comentarios. Y estaré compartiendo resultados en mi comunidad de YouTube. Y apoyen estos videos en mi canal de YouTube para seguir aprendiendo juntos con la electrónica. Chao.